me complicaron la existencia con ese bendito curso de Banner. Porque, bueno, como a mí me toca trabajar justamente con esa aplicación, entonces ha sido de verdad súper pesado, porque han sido todas las tardes de 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Entonces no me dan tregua para nada. Entonces cuando termino ese bendito curso, bueno, quedo súper fatigado, pues por no decir algo más altisonante. Bueno, esperemos a ver cómo responde mi computadora hoy. Hoy le hice algo de mantenimiento, vamos a ver cómo se porte. Bien, ok, nos habíamos quedado entonces en esta parte. Déjame bajar un poquito el material. Habíamos visto el ejercicio del autolavado. Gama, esta es la de la deducción de los parámetros característicos de la gama, media, moda, varianza. Ajá, este ejercicio es muy bueno, este ejercicio es bastante completo, es uno de los ejercicios así típicos que de repente pueden salir por ahí para atormentarlos el día de un examen parcial, ¿ok? Este es bastante completo y de hecho este es el ejercicio número 4 que hicimos, creo que fue el último. ¿Por qué? Porque aquí se mezcla de todo, se mezcla muestreo, se mezcla teorema de Bayes o ley de probabilidades, ley de probabilidad total que se vio en el primer parcial, se mezcla todo. Este es uno de los ejercicios de estadística más completo. Inclusive este puede ser un ejercicio tipo reparación. De repente una reparación, poniéndole cosas un poco más difíciles, esto puede ser un examen de reparación perfectamente. ¿Por qué? Porque engloba buena parte de la materia. Esto, por supuesto, ¿qué les quiero decir con esto? Que no se pueden confiar de que aunque la materia sea lineal, es posible que de repente se retomen conceptos, técnicas que ya pasaron por el primero o segundo parcial. Tienen que estar muy pilas con eso. ¿Okay? O sea, esta materia se acumula. ¿Bien? Hay contenidos que se acumulan y que se pueden reciclar. Entonces tienen que estar muy pilas con ese detalle. ¿Okay? No se vayan a descuidar con eso en el tercer parcial. Bien, no, ahora sí, pasamos entonces al ejercicio número 5. Ya llegamos. Ajá, les leo rápidamente. Dice, creo que este ejercicio aparece en la guía de ejercicios propuestos del tema. La alimentación eléctrica en un hospital no puede tener interrupción, ya que muchas vidas dependen de muchos aparatos eléctricos que se usan allí. Por esta razón, el Hospital Clínico Universitario tiene un sistema de respaldo de 3 baterías conectadas en paralelo, de tal forma que cuando se sucede un apagón, cuando ocurre un apagón, automáticamente entra a funcionar entra a funcionar o comienza a funcionar la primera de las baterías y cuando esta falla entrará a funcionar la segunda y luego la tercera. Se considera que la vida útil en horas de cada batería es independiente de las demás. ¿Okay? Esto es una condición importante a tener en cuenta. Y siguen una distribución exponencial con parámetros lambda 0.01. ¿Okay? Si ocurre un apagón, calcule las probabilidades siguientes. Letra A, de que el instante en que comience a funcionar la segunda batería sea a las 50 horas de que haya ocurrido el apagón. Letra B, de que el sistema de respaldo pueda operar al menos las siguientes 150 horas. Letra C, de que el sistema de respaldo pueda operar menos de un día. Bien, entonces, bueno, presten atención al siguiente análisis. ¿Okay? Pueden dibujar, por ejemplo, un esquema como parecido a donde representan las 3 baterías, pero colocadas en paralelo. Si leemos nuevamente, dicen que la alimentación eléctrica de un hospital no puede tener interrupción, ¿ok? Tiene un sistema de respaldo de 3 baterías conectadas en paralelo, dice que no nos dice el enunciado, por lo tanto se pueden representar de esta forma. Tiene sentido porque cuando se trabaja en paralelo, si falla una, ¿ok? El funcionamiento queda en función de las otras dos. Si fallan dos, todavía queda entonces esta batería y así sucesivamente, ¿ok? No se pueden conectar en serie porque al fallar una, falla todo el sistema, ¿ok? Entonces, pero además de eso, aparte de que están en paralelo, no es que trabajan las 3 al mismo tiempo, sino que trabajan de forma secuencial. Están en paralelo, pero solo la primera está funcionando. Cuando esta falla, se activa la segunda.
y cuando esta falla se activa la tercera. O sea, no es como aquellos ejercicios de circuitos en los que pudiéramos contemplar la posibilidad de que los tres componentes estuviesen funcionando al mismo tiempo. Aquí en este caso es uno y los demás no. El segundo y los demás no. El tercero y los demás no. ¿Okay? Entonces hay que estar muy pendiente de esa lógica que hay por allí. Bien. Fíjense que aquí nos dice después el sistema de respaldo. ¿Ok? Ya que me salió esta cosita por aquí. Listo. El sistema de respaldo son tres baterías en paralelo, pero su modo de funcionamiento es descrito como un proceso Poisson. Esto es muy importante. ¿Por qué? Puede ocurrir incluso que ninguna batería funcione, de manera que se puede definir las siguientes variables aleatorias. ¿Okay? Que se active la primera, que se active la segunda, que se active la tercera, o que simplemente no se active ninguna. ¿Okay? Luego, a ver, nos dicen acá lo siguiente. Volvemos otra vez a revisar el enunciado. ¿Ok? La primera, cuando esta falla entrará, se considera que la vida útil en horas de cada batería es independiente de las demás y sigue una distribución exponencial de parámetros lambda 0.01. Entonces, aquí tendríamos primero una variable, ¿cómo se llama? La variable X, que sería la variable Poisson asociada al evento de que ocurra, de que arranque a funcionar la primera batería, o la segunda batería, o la tercera batería. La variable exponencial estaría asociada al tiempo de funcionamiento, o el tiempo que transcurre, que es aleatorio, entre una batería y la siguiente. ¿Ok? Y la variable Erlang, recuerden que las Erlang están asociadas a qué? El segundo parámetro está asociado a qué? Al número de intervalos que existen entre un evento Poisson y el enésimo evento Poisson contemplado. No confundan el conteo de Erlang con el número de eventos Poisson, sino con el número de intervalos entre eventos. ¿Por qué? Porque recuerden que cada intervalo está asociado a una variable exponencial. Entonces, cuando contamos variables exponenciales, estamos contando intervalos. Fíjense cuántos intervalos tenemos aquí. Tenemos 1 y 2. ¿Ok? Entonces, estas serían como que las variables claves que tenemos que tener en cuenta al momento de comenzar a responder las preguntas del problema. Pregunta A. De que el instante en que comienza a funcionar la segunda batería sea a las 50 horas de que haya ocurrido el apagón. La segunda batería entonces sería entre en la primera y la segunda. Entonces fíjense que en este caso, ¿ok? El instante, nos dicen, el instante que comienza a funcionar la batería sea a las 50 horas. Entonces fíjense que acá lo que hay que hacer es colocar aquí 50, que sería el periodo de tiempo. Aquí sería entonces el lambda, ¿ok? Y aquí nos están diciendo exactamente que ocurra el segundo evento Poisson. No nos están diciendo que ni sea lo sumo, ni sea como mínimo, ni nada por el estilo, sino que exactamente nos están diciendo que el valor, el evento que nos interesa es el segundo evento, es el evento cuando X toma el valor 2, ¿ok? El X de la Poisson. Entonces, ahí nos están pidiendo esa probabilidad. Lo que nos están dando es, en todo caso, el valor de t. El valor de t, que es el periodo de tiempo en el cual puede ocurrir que se active la segunda batería. Esa probabilidad, por supuesto, va a dar bajito, va a dar 0.075, es 7582. Significa que, oye, es muy poco probable que la segunda batería se active en 50 horas. Es más probable que se active en un tiempo mayor. ¿Ok? Esa sería como que una rápida interpretación de por qué esta probabilidad da tan bajita. ¿Ok? Solución de la pregunta B. La pregunta B que nos dice. De que el sistema de respaldo pueda operar al menos las siguientes 150 horas. ¿Eso qué significa? Cuando dicen al menos, eso sería que la variable sea mayor o igual que 150 horas. Entonces ya tenemos que ver, es una variable de tiempo. Entonces, si es una variable de tiempo, es o es exponencial o es Erlang. ¿Ok? Pero como dicen que es el sistema, entonces debe ser que se está refiriendo a qué cosa? Al uso de las tres baterías. Por lo tanto, estaríamos tal vez en presencia de un problema de la Erlang. ¿Ok? Tal cual, se trabaja con la variable Y
La variable Y es la que se definió como Erlang. Y bueno, simplemente, tal cual, es Y mayor o igual que 150 horas. Se plantea entonces la función de distribución acumulativa, pero en términos de su complemento. ¿Ok? En términos del complemento, y por lo tanto, el resultado sería 0.55782. O sea, hay una probabilidad considerable, ok, para una probabilidad como del 55%, casi 56%, de que las tres baterías, ok, se consuman las tres baterías en un tiempo superior a, a las 150 horas. ¿Ok? Eso sí es probable, pero fíjense que la diferencia de tiempo es mayor, ¿ok? Con respecto a solo 50 horas. Bien. Luego la tercera pregunta, la pregunta C. De que el sistema de respaldo pueda operar menos de un día. Menos de un día son 24 horas. El sistema de respaldo, entonces estaríamos otra vez contemplando, creo que nuevamente la variable Erlang, porque estamos hablando de que si el sistema de respaldos contempla entonces los tres eventos Poisson, ¿ok? Entonces sería una Erlang de parámetros, el mismo parámetro de la Poisson, de lambda, pero el parámetro R sería entonces 2, porque son los dos intervalos, como ya les expliqué. Volvemos entonces a Erlang, pero en este caso sería, dice, operar menos de un día. Entonces es lo mismo que operar menos de 24 horas. Bueno, entonces aquí sí se usa la función de distribución acumulativa, ¿ok? Directamente. Y el resultado, bueno, sería esto, una probabilidad que es mucho menor que la probabilidad del caso del primer caso, ¿ok? O sea, es muy poco probable que el sistema falle. El sistema es muy poco probable que falle, ¿ok? Entonces, en menos de 24 horas. Es más viable que el sistema funcione para mucho más periodo de tiempo. ¿Dado qué cosa? Dado los parámetros con los cuales se definió dicho sistema, ¿ok? Básicamente, este es pues un ejercicio que de repente no es muy largo, pero aquí lo que es clave, lo que es crucial en este caso es saber interpretar los procesos Poisson, cómo funcionan, cómo operan, ¿ok? Cómo interpretarlo, para después entonces armar las ecuaciones. Un profesor de estadística que no precisamente es Rafael Díaz, sino el profesor Luis Gutiérrez, quien dio la materia hace algunos años atrás, él decía, y con mucha razón, la dificultad con estadística no es tanto los cálculos en sí, sino el tema es saber qué va a la izquierda de la igualdad, ¿ok? A diferencia de, por ejemplo, los problemas de cálculo 1, 2, 3 y 4, que por ejemplo en esos problemas de cálculo siempre le dan a uno el lado izquierdo de la igualdad para que uno después haga el desarrollo, aplique alguna metodología y finalmente obtenga el resultado. Aquí el nivel de complejidad está en justamente saber expresar, ¿ok? De manera lógica, de manera coherente, el enunciado y convertirlo en una expresión, en la expresión adecuada, la expresión correcta a la izquierda de la igualdad para después hacer los cálculos a la derecha. Los cálculos son bastante sencillos, simplemente agarrar el formulario. Lo importante es saber qué te están pidiendo, ¿ok? Para ello es importante, bueno, hacer sus esquemitas y estar muy pendiente de la redacción de las preguntas. La redacción de las preguntas, la interpretación de las preguntas es clave, es vital, ¿ok? Porque si no, entonces, bueno, podemos confundir esto. No, a lo mejor podemos, si no se tiene claro si lo que nos están pidiendo es una Poisson o una Erlang o una exponencial, al no tener claro cómo todas esas tres variables que están aquí están relacionadas en este proceso. Fíjense que esta línea, este grafiquito, engloba las tres cosas. Engloba Poisson, engloba exponencial, engloba la Erlang en este caso. Todo está aquí ligado. La cuestión es saber cómo desgranar cada variable de un mismo proceso Poisson. ¿Ok? Mucho cuidado con esas cosas. Vamos a ver el último ejercicio, ¿ok? De modelo gamma para después pasar al modelo beta. Leo. Una empresa fabricante desea introducir un nuevo producto en su línea, una herramienta eléctrica para conformado de materiales. Para hacer atractiva la oferta de lanzamiento de una cantidad limitada de la herramienta, la empresa asume como parte de la garantía, aquí volvemos con el tema de la garantía, el costo de la primera reparación que necesite la misma. El director del departamento de ventas ha encargado un estudio para determinar el costo de la hora de reparación
de las herramientas, de modo que si el costo de fabricación es de $1, el precio de venta es de 5. Y la distribución del tiempo de reparación es una variable aleatoria gamma de parámetros alfa 0,5, R igual a 2. Entonces la ganancia media será de $3. Letra A, ¿cuál será el costo de la hora de reparación? Letra B, para el costo de la reparación calculado, ¿cuál es la probabilidad de que la ganancia no supere los $2? Por aquí me escribieron algo en el chat, vamos a ver. Ah, ok. Muchas gracias por anotar aquí los datos de personaje, cédula y nombre. Continuamos entonces. Fíjense que aquí tenemos otro tipo de ejercicio. Aquí nos están metiendo el tema del costo. Vamos a ver cómo lo manejamos. Definimos entonces los siguientes parámetros. Definimos el costo de fabricación, ¿verdad? Sustituimos el costo de fabricación, nos dicen que es de $1, lo colocamos acá. El precio de venta, decimos que es de $5, definimos PV igual 5. El costo de la reparación, pareciera que entonces es justamente como una incógnita a resolver. El tiempo de reparación es una gama con estos parámetros que nos lo dijeron por acá, ¿verdad? Una variable aleatoria. La ganancia, entonces aquí es importante saber entonces cómo plantear la ecuación de la ganancia. Recordemos que la ganancia en general se deduce de el precio de venta, precio unitario de venta, multiplicado, perdón, lo que yo voy a vender, lo que yo voy a ganar por ingreso por venta, y pues a lo que me ingresa por ventas le tengo que restar el costo, ¿ok? Entonces esa diferencia es justamente la ganancia o el margen de ganancia que yo tengo por allí. Normalmente se calcula por unidad vendida, ¿ok? O en general, una ganancia global, ¿de acuerdo? En este caso, fíjense que aquí tenemos el precio de venta, le resto el costo de fabricación, pero también hay otro factor de costo que restarle, que sería el costo de la reparación como tal. Pero ese costo de reparación nos dicen que va multiplicado por una variable de tiempo. Pero esa variable de tiempo es una variable aleatoria. Por lo tanto, ¿qué sucede aquí? Que tenemos una variable aleatoria y entonces la variable y que tenemos aquí, que es la variable asociada, ¿ok? Esta variable ganancia también va a resultar ser también otra variable aleatoria, ¿ok? Si nosotros restamos precio de venta menos el costo de fabricación, nos va a dar como resultado un valor, una constante de valor 4. A ese 4 hay que restarle entonces el resultado de esta variable aleatoria que tenemos acá. Entonces aquí tenemos que recurrir por supuesto, a las propiedades que tiene la variable aleatoria gamma cuando se somete a algún tipo de combinación lineal. Nosotros en las láminas de teoría que están un poquito más arriba, ¿okay? Tenemos dos casos. Cuando ocurre la combinación, cuando se multiplica una variable gamma por una constante o cuando inclusive la variable gamma se le suma o se le resta una constante. Aquí tenemos la combinación de esos dos casos. Luego nos dicen, hay otra información que nos dicen por aquí. La ganancia media. La ganancia media, en otras palabras, que viene siendo la esperanza de la variable y. Entonces, nosotros podemos plantear la ecuación de la esperanza de y. Si planteamos la esperanza de y, hacemos tal cual como cuando demostrábamos que una variable gamma, una combinación de variables gamma, es otra gamma, ¿verdad? Con otras características. Sustituimos la y por la ecuación de la ganancia, que se dedujo por aquí arriba. Esta que está aquí se sustituye por acá. Se desarrolla. Recordemos que cuando uno puede agarrar y separar esto entre la esperanza de 4, que va a ser el mismo valor 4, menos la esperanza C por R por la esperanza del T, que es justamente el desarrollo que tenemos aquí. Al final, uno va entonces sustituyendo el valor de esperanza, que ya uno sabe que te dicen que vale 3. Finalmente, el costo de reparación lo podemos entonces rápidamente deducir. El costo de reparación sería entonces 0,25. Esa es pues la respuesta a la letra A. Entonces, fíjense que aquí, bueno, aquí, aunque los cálculos no son difíciles, sí hay que tener un poquito de razonamiento, hay que trabajar un poquito con este tipo de ecuaciones para saber, oye, de qué se está tratando esto. Y hay que sustituir algunos valores de esperanza y cosas. Por eso es que a veces, aunque parece mentira, pero este tipo de ejercicios donde uno hace deducciones de variables aleatorias a partir del desarrollo de la esperanza o de la varianza, justamente pueden aprovecharse para poder resolver algún tipo de problema como este que tenemos acá.
Creo, no sé, creo que me pareció haberlo visto de un examen parcial, no estoy seguro, pero bueno, este fue tomado de uno de estos, de uno de esos casos que han sido ya evaluados en el pasado. Luego nos vamos a la segunda pregunta, la pregunta letra B. Para el costo de reparación calculado, ¿cuál es la probabilidad de que la ganancia no supere los $2? La ganancia sería entonces la variable aleatoria Y nuevamente, y que no supere sería entonces, ¿cómo lo plantearíamos? Lo plantearíamos como Y menor o igual que 2, ¿ok? Entonces a lo sumo vale 2. Si se sustituye Y por la ecuación de la ganancia, ¿verdad? Entonces, fíjense que es lo que nos preguntan. ¿Cuál es la probabilidad de que la ganancia no supere los $2? Podemos entonces plantearlo en términos como no sabemos, ojo, como no sabemos cuál es el tipo de distribución que sigue esta variable aleatoria, ¿verdad? Podemos trabajarlo todo en términos de la gama. ¿Cómo sería eso? Bueno, simplemente sustituimos la Y, ¿ok? Por su ecuación de la correspondiente. Se despeja la variable aleatoria T, que es la variable gamma como tal. Al reordenarse, fíjense que queda entonces como T mayor o igual que 8. Sería entonces la probabilidad que tendríamos que calcular. Partiendo del hecho de que ambos eventos van a ser equivalentes, porque van a tener la misma probabilidad, ¿okay? Gracias a que existe esta ecuación, entonces simplemente se procede a, se asume esto, que esto es igual a esto. ¿Okay? Esto es exactamente como cuando nosotros trabajamos con la transformación de una variable normal a normal estándar. ¿Okay? Donde cuando uno hace este cambio de variable, entonces uno pasa de una variable aleatoria normal cualquiera a una variable z, variable normal estándar. ¿Okay? Donde ambas probabilidades, hay una probabilidad de un evento planteado en términos de x, puede ser equiprobable en términos de z, ¿ok? Comparten los mismos percentiles, comparten las mismas probabilidades. Lo importante es saber hacer el cambio o transformación de variables, ¿ok? Para que no solamente uno haga el cambio en el lado izquierdo de la de la igualdad o de la desigualdad en este caso, sino que también uno haga las transformaciones correspondientes del lado derecho. ¿Ok? Al hacer la transformación del lado derecho, vemos que este evento lo redefinimos entonces como t mayor o igual que 8. Al ser t mayor o igual que 8, si hallamos esa probabilidad, ajá, aquí tengo un cachito por aquí, vamos a sustituirlo, eso es fácil de resolver. Aquí es t, bueno, okay, vamos a salvarlo de una vez. Será t mayor o igual que 8, se evalúa y esta sería pues entonces la respuesta. Esto entonces sería igual a esta probabilidad que es la que originalmente nos preguntaron. Bien. Esto es pues entonces la totalidad de posibles ejercicios, posibles problemas que les pueden aparecer en un examen en una pregunta asociada a gamma. Ojo, no quiere decir que sean los únicos. Aquí lo importante en todo caso es dejarles expuestos los posibles razonamientos que hay detrás de la solución de cada problema. Pero eso no quiere decir que de repente en el camino pueda surgir otro tipo de preguntas. ¿Ok? No sé, ya todo depende del nivel de creatividad que tenga el profesor Rafael o incluso yo mismo. Pero por lo menos, esto es como que un compendio de lo más completo que hay hasta ahora. Pero pues, tienen que estar muy atentos en cuanto a qué cosa, a las definiciones, a el manejo de los conceptos, a el manejo de las propiedades, ¿ok? A cómo de alguna forma las variables aleatorias vistas hasta el momento se comunican entre sí, se relacionan entre sí y cómo a partir de ahí se pueden construir diferentes situaciones, escenarios o casos, pues, bueno, que probablemente pueden ser meritorios de algún tipo de ejercicio o pregunta por ahí. Pero bueno, aquí lo importante es simplemente estar muy claros del uso de cómo aplicar la teoría. ¿Okay? No se limiten solamente a resolver otros problemas o problemas similares. Traten de ver si consiguen cosas más por allí y bueno, cualquier consulta que quieran, bueno, yo estoy a la orden. ¿Okay? Bueno, sigamos entonces por acá. Vamos ahora a entrar en un nuevo tipo de distribución, que es la distribución beta. La distribución beta, ¿ok? Parte, así como también pasa con la distribución gamma, la distribución beta se origina de una función matemática que tiene el mismo nombre, ¿ok?
Esto es un caso en el que, bueno, lo voy a decir de forma un poquito jocosa. Esto fue algún matemático que tuvo la ociosidad de multiplicar dos variables gamma y ver qué pasaba. Bueno, esto es más o menos lo que pasa con la función beta. Supongamos que agarramos dos funciones gamma distintas, una gama de parámetro alfa y una gama de parámetro beta. Ojo, cuando me refiero a gamma, me refiero a la función gamma, aquella primera función matemática que vimos por allí antes de entrar a la variable aleatoria como tal. Esto es pura matemática. Gama de alfa por gama de beta. Si nosotros sustituimos estas gamas, ¿ok? Tendríamos entonces dos integrales. ¿Ok? Bueno, para diferenciarlas claramente, definimos una integral en términos de x y otra integral en términos de y. Si recuerdan bien, esta es la definición en términos de integración de la gama de alfa, esta sería la gama de beta. Al multiplicar estas dos integrales, podemos reexpresarlas como la integral doble, porque tenemos dos variables. ¿Ok? Sería una integral doble en términos de diferencial de x, diferencial de y. Luego, para poder resolver esta primera integral, hay que realizar un primer cambio de variable. Se sugiere un cambio de variable en donde x sea igual a u al cuadrado y y sea igual a b al cuadrado. ¿Ok? Haciendo los ajustes correspondientes, entonces esa gama de alfa por gama de beta se transforma en esta nueva integral en términos de las variables u y b. Sin embargo, este cambio de variable no es suficiente, todavía no es resoluble. Entonces se lleva a cabo un segundo cambio de variable, pero en términos de coordenadas polares. Pero como esto es ahora una integral doble, y cuando se va a hacer el cambio a coordenadas polares, de acuerdo con la teoría, tenemos que entonces primero la variable u se hace igual a r seno de tita. La variable b se hace igual a r coseno de tita. Se calculan las derivadas parciales de u con respecto a r y a tita. Lo mismo con la derivada parcial de b. ¿Ok? Y después se construye la matriz jacobiana. Esa matriz jacobiana después se le calcula su determinante, que viene siendo menos r, en este caso, y después por este cambio de variable a variable polar se lleva la función, el integrando, que está ahorita en términos de u y b, se lleva a un nuevo integrando en términos de r por tita, de r y tita, y se multiplica por el valor absoluto del determinante del jacobiano. ¿Ok? Después de hacer todo este procedimiento matemático, llegamos entonces a esta nueva integral. Sin embargo, bueno, después de reordenar y todo esto, se recurre a un tercer cambio de variable que pareciera ya ser el último. Ese último cambio de variable ya simplemente lo que se hace es sustituir w, la variable r por un w. ¿Ok? En este caso decimos w igual a r al cuadrado. Y entonces luego, fíjense qué sucede aquí. Cuando hacemos este tercer cambio de variable, después de todo ese trabajo realizado, fíjense qué sucede con la integral doble. Podemos nuevamente descomponerla en el producto de dos integrales, donde la primera integral que tenemos aquí viene siendo una nueva función gamma, pero una función gamma donde el parámetro viene siendo a más b, perdón, alfa más beta. ¿Ok? Si esto es alfa más beta, lo que está aquí resaltado en azul, lo convertimos entonces en gamma de alfa más beta. Al ser gamma de alfa más beta, este 2 pasa afectando solamente la segunda integral. Y fíjense qué sucede con esto. Esta segunda integral que está aquí vendría siendo entonces la famosa función matemática beta. Es decir, podemos agarrar, despejamos esto, pasamos para acá, este factor dividiendo, y entonces ese cociente, es decir, gamma de alfa por gamma de beta entre gamma de alfa más beta, viene siendo entonces igual a esta integral, y esta integral es la que nosotros conocemos como la función beta. ¿Ok? Pero para que ya quede en términos mucho más cómodos de trabajar desde el punto de vista estadístico, bueno, simplemente hacemos un último y final cambio de variable, donde decimos t igual seno al cuadrado de tita, ¿ok? Donde esta sería el diferencial. Y al hacer ese último cambio de variable en esta integral, ahora sí llegamos por fin a la expresión que tenemos y es la que justamente aparece en la guía teórica de la asignatura. Entonces, la función beta de alfa beta, ¿ok? Viene siendo igual entonces a la integral de 0 a 1 de t elevado a la alfa menos 1 por 1 menos t elevado a la beta menos 1, y es lo mismo que gamma de alfa por gamma de beta entre gamma de alfa más beta. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de toda esta demostración matemática? ¿Okay?
que el beta viene siendo un tipo especial de integral definida, como lo es la función gamma, ¿ok? Cuyo valor se obtiene también mediante la función matemática gamma. A partir de esa función beta y de sus parámetros característicos alfa y beta, es posible entonces definir una distribución probabilística continua que herede su mismo nombre, ¿ok? Pero en este caso, el caso más general que podemos nosotros plantear para esta beta sería una beta de 4 parámetros. Los dos primeros son los ya heredados de la función matemática, alfa y beta, y tendríamos otros dos parámetros adicionales que se denominaríamos A y B, siendo A y B extremo del intervalo, ¿ok? Donde existe la variable X. Corresponde entonces al dominio, ¿ok? Al dominio de la variable X. La variable X entonces va a existir, la variable X de la beta, va a existir entonces entre A y B. Aquí, bueno, esto se supone que alfa, beta, A y B pertenece a los números reales. ¿Ok? Eso también es importante. Aquí hay un error de formato, pero bueno, es porque como estoy en una computadora distinta a donde yo generé este archivo, bueno, se aparece este errorcillo de carácter. Bien, con base a esto, entonces se define la siguiente función de densidad, ¿ok? Esta F minúscula, que si se fijan bien vendría siendo como una especie de generalización de la beta, ¿ok? Que de alguna forma lo que trata de representar es como una especie de proporción con respecto a la función beta original, ¿ok? Y bueno, este está definida entre el parámetro a y b, ¿ok? Y vale 0 cuando el valor de x está o a la izquierda de a o a la derecha de b, ¿ok? Para el caso especial en el que el parámetro A vale 0 y el parámetro B vale 1, entonces esa función beta se convierte en la beta estándar, cuya denominación viene siendo la misma B mayúscula, pero con un asterisco al lado. Y el número de parámetros de 4 se reduce a 2, que vienen siendo los mismos parámetros alfa, beta, que hereda de la función matemática beta. ¿Ok? Luego, entonces, por supuesto, la función de densidad cambia ahora a esta configuración, mucho más sintetizada. Con base a esta función matemática y esta función de densidad, podemos entonces hacer la deducción tanto de la esperanza como de la varianza, de la beta estándar. Esa deducción es bastante sencilla. Si se fijan bien, recuerden que cuando estamos trabajando con función de densidad, es decir, variable aleatoria continua, la función de densidad hay que multiplicarla por x, por la variable aleatoria, y eso es integrarlo en el dominio de la variable. En este caso sería de 0 a 1, ¿ok? Y se desarrolla pues la integral. Fíjense que cuando uno multiplica por x, en este caso, esa x a quién afecta? Afecta a este término. O sea, ahora ya no sería x elevado a la alfa menos 1, sería ahora x elevado a la alfa más 1 menos 1. Fíjense que no estoy cancelando los 1, los dejo por separado, con la intención de justamente buscar el ajuste a la función beta, ¿ok? Porque esto, si se fijan bien, podemos lograr generar una nueva función beta, pero en vez de ser parámetro alfa, sería el parámetro alfa más 1, ¿ok? Se sustituye, se hacen los ajustes, se hacen las cancelaciones, ¿ok? Se hace un reordenamiento, aplicamos propiedades de la función gamma, fíjense que aquí tenemos esta que está aquí, este factor que tenemos aquí reordenado, esto es igual entonces a alfa, el parámetro alfa. Esto que tenemos aquí sería el inverso de alfa más beta. Por lo tanto, la esperanza viene siendo este valor alfa entre alfa más beta. La esperanza de la variable beta estándar. La varianza, bueno, como en los casos anteriores, se deduce a partir del momento de segundo orden, es decir, la esperanza de la variable elevada al cuadrado. Bueno, entonces aquí ahora la función de densidad se multiplica por x al cuadrado, se calcula la integral en el dominio de la variable aleatoria. Esto, por supuesto, al igual que en el caso anterior, la x se va a ver afectada, su potencia, ok, ahora va a ser, en vez de ser x elevado a la alfa menos 1, va a ser x elevado a alfa más 2 menos 1. No resto estos números, ok, sino que los dejo así expresados por separado, para después hacer la expresión equivalente a la beta de alfa más 2 beta. ¿Ok? Bueno, la idea es justamente buscar la manera de cómo integrar esto aprovechando las propiedades de la función beta.
¿ok? Que ya vimos hace poquito. Y la función gamma también. Pasamos a gamma, después de gamma aplicamos las propiedades, se hacen algunas simplificaciones, reordenamos para después aplicar las propiedades de la función beta, perdón, de la función gamma, perdón, y luego finalmente llegamos a esta expresión que tenemos acá. Con esta expresión restamos el cuadrado de la esperanza, ¿verdad? Resolvemos estos polinomios, ¿ok? Y obtenemos que la varianza de x viene siendo esta expresión que tienen ahí, que es justamente la que también van a encontrar en el formulario de la asignatura y en la guía teórica de la materia. En cuanto a la esperanza y la varianza de la distribución beta de los que tienen los 4 parámetros, la beta general, ¿ok? Bueno, simplemente me reservo a presentarles solamente las ecuaciones, que son las mismas que están en la guía, ¿ok? Porque ya la deducción es muchísimo más laboriosa, ¿ok? Requiere mucho más labor. Parece mentira, pero resulta que la deducción de la función matemática beta es más sencilla que la deducción de la esperanza y la varianza de la beta generalizada. Entonces, bueno, eso sí ya es demasiada matemática. Bien, pasamos ahora a otra relación importante, pero aquí estoy viendo que me queda menos de un minuto. Entonces, antes de que el Zoom me bote, me voy a salir yo primero y vuelvo a abrir la videoconferencia en breve instantes. Por favor, no se pierdan. Nos vemos en breve instantes, ¿ok?